vestidos con sus mejores ropajes, comieron y bebieron en un banquete espléndido. Pero cuando la celebración alcanzó su clímax, Vlad dio la orden. Los jóvenes fueron ejecutados sin juicio. Los ancianos y sus familias, forzados a marchar cientos de kilómetros hasta Poenari, donde serían esclavizados en la construcción de su castillo. Muchos murieron en el camino, otros desfallecieron bajo el peso de las piedras. Así se construía su trono, sobre ruinas humanas. Pero esto era solo el principio. El segundo reinado de Vlad Drácula no fue un gobierno, fue una purga, una cruzada de terror justificada, según él, por la corrupción de los nobles, la traición de sus aliados y la sombra cada vez más cercana del Imperio Otomano. Él no deseaba un trono, deseaba un reino limpio, aunque tuviera que lavarlo en sangre. En 1461, el sultán Mehmed II, el mismo que había conquistado Constantinopla, envió emisarios a Valaquia para exigir su misión. Al recibirlos, Vlad les exigió quitarse el turbante ante él en señal de respeto. Los emisarios se negaron, diciendo que era una tradición islámica no descubrirse ante ningún mortal. Vlad, con una sonrisa helada, ordenó clavarles los turbantes al cráneo con clavos de hierro, como tributo eterno a su devoción. El mensaje fue claro. Valaquia no se arrodillaría, pero el conflicto era inevitable. En el invierno de 1461 a 1462, Vlad cruzó el Danubio con su ejército y arrasó más de 20 fortalezas otomanas. No dejó nada vivo. Quienes no morían por la espada eran empalados. Quienes no eran empalados ardían. Los sobrevivientes regresaban a Estambul con historias de una crueldad que no parecía humana. El terror era su arma y el empalamiento su firma. Historias comprobadas. En junio de 1462, el sultán Mehmed II invadió Valaquia con un ejército de más de 90.000 hombres. Era una fuerza aplastante, la misma maquinaria que había derribado Constantinopla. Pero Vlad no ofreció batalla frontal. Él conocía su tierra y su oscuridad. Atacaba de noche, incendiaba cultivos, envenenaba pozos y liberaba peste entre las líneas enemigas. Era una guerra de sombras. Y entonces ocurrió. Al acercarse a Tergoviste, el sultán encontró el corazón de la locura. Un bosque entero de cuerpos empalados. 20.000 cadáveres turcos y traidores, alzados en estacas de madera afilada. El hedor era insoportable. Las moscas cubrían los rostros deformes por el dolor. Los gritos de los moribundos aún resonaban en el viento. Algunos todavía vivían, agonizando lentamente, clavados desde el ano hasta la boca, en una danza macabra que duraba horas, incluso días. Los soldados del sultán se detuvieron. Algunos vomitaron, otros cayeron de rodillas, rezando. Ante tanta crueldad, los soldados rogaban volver, dándole poderes sobrenaturales, sobre animales, cuervos, murciélagos, lobos. Le pedían al sultán volver. Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, observó en silencio y luego dio la orden de retirada. Vlad, con solo unos miles de hombres, había hecho retroceder a un imperio. Ningún general europeo había logrado eso. La fama de Vlad, el Empalador, se expandió como un virus por Europa. Para algunos, era un monstruo, para otros, un salvador. El Papa Pío II incluso lo nombró defensor de la cristiandad, pero él no necesitaba títulos, ya era leyenda. Pero en la oscuridad de Europa, no solo acechaban enemigos extranjeros, sino también las garras invisibles de la traición. Vlad, aunque temido, no era amado por todos.
Los boyardos, nobles tradicionales de Valaquia, que antaño gobernaban desde las sombras, nunca le perdonaron el purgar su linaje, ni el quebrar su poder con fuego y estacas. Y los rumores viajaban más rápido que los ejércitos, que Vlad era un tirano, que se deleitaba en el sufrimiento, que había empalado a miles de su propio pueblo. El rey Matías Corvino de Hungría, aliado nominal de Vlad, recibió esas acusaciones. Algunos decían que Vlad conspiraba con los turcos, otros que era demasiado cruel para ser un verdadero príncipe cristiano. Tal vez Matías temía su poder, o simplemente vio una oportunidad. En 1462, en lugar de apoyarlo contra los otomanos, lo capturó y lo encarceló en Buda. Así comenzó un silencio de 13 años. Pero incluso desde su celda, el mito de Vlad no moría. Poemas y panfletos recorrían Europa, muchos exagerados, otros ciertos, todos terribles. Se hablaba del príncipe que había empalado a una esposa infiel en la plaza pública, que había envenenado a mendigos después de darles un banquete para limpiar la pobreza, que una vez, al ver a un ciervo cubrirse la nariz por el hedor de los empalados, ordenó empalarlo más alto para que el aire sea más puro allá arriba. El nombre Draculea, hijo del dragón, se convirtió en un susurro prohibido, una sombra en el umbral de la cristiandad. Pero Vlad no se quebró. Con el tiempo, Matías Corvino, presionado por las campañas otomanas y la amenaza creciente del Islam en los Balcanes, comprendió que Vlad no era un monstruo, era un arma. En 1475, tras 13 largos años, lo liberó. Vlad no regresó solo. Se casó con una noble húngara, fortaleció lazos políticos y reconstruyó su red de poder. El invierno de su vida llegaba, pero el fuego dentro de él ardía más que nunca. En 1476, con apoyo húngaro, cruzó una vez más las montañas hacia Valaquia. Aquí estoy. He vuelto. Malagradecidos, traidores y cobardes. Les cobraré con sangre. Malditos. Sus almas me pertenecen. Recuperó el trono por tercera y última vez. La tierra tembló al saber que Draculea había vuelto, pero la gloria final sería sangrienta. Ese mismo año, el ejército otomano, junto a los boyardos rebeldes, lanzó una ofensiva brutal. En algún punto entre noviembre y diciembre, Vlad fue rodeado. Algunas versiones dicen que fue traicionado por sus propios hombres. Otros, que murió luchando como un lobo acorralado. Lo cierto es que su cabeza fue cortada y enviada a Constantinopla, clavada en una lanza para que el sultán la contemplara. Así terminó la vida de Vlad III, el empalador, pero no su historia. Su cuerpo fue enterrado, según algunos, en el monasterio de Znagov. Según otros, su tumba está vacía, perdida, o nunca existió. Porque hay algo inmortal en los hombres que se convierten en leyenda. No se les recuerda por lo que gobernaron, sino por el temor que dejaron atrás. Y Vlad no fue un príncipe, fue una advertencia, una criatura nacida del fuego y la traición. Un hombre cuya justicia era más temida que la muerte. Un guerrero que empaló imperios y reinos con la misma facilidad con que otros empuñan la pluma. Draculea, el hijo del dragón. Y aunque su nombre fue tergiversado siglos después como Drácula, convertido en vampiro por la imaginación occidental, la verdad es más oscura. El verdadero Vlad bebía sangre de otra manera, y lo hacía bajo el sol, con los gritos de sus enemigos como himno. Y así se apaga la antorcha de uno de los hombres más temidos que haya pisado la tierra. Vlad III de Valaquia,
El Empalador, el hijo del dragón, Draculea. No fue un monstruo de ficción, no fue un vampiro surgido de las sombras de la literatura. Fue carne, fue sangre, fue furia encarnada. Donde caminaba, el miedo brotaba como maleza en campo abierto. Su justicia era hierro candente, su ley, un filo implacable. Para su pueblo, fue un protector despiadado. Para sus enemigos, la pesadilla hecha carne. Los siglos lo envolvieron en leyendas, transformaron su figura en cuentos oscuros, en novelas góticas, en terrores nocturnos. Pero la realidad es aún más brutal, porque Vlad no necesitó colmillos ni carne, solo necesitó voluntad, y fuego, y acero. Su nombre resuena aún en las montañas de los Cárpatos. El eco de sus estacas cruje entre los árboles, como si el bosque mismo recordara. Su rostro, tallado en los muros del tiempo, no se ha borrado. Y su legado sigue latiendo en cada historia que se atreve a enfrentarse a la oscuridad del alma humana. Porque hay hombres que mueren y hay otros que se convierten en advertencia. Este fue Vlad el Tercero. No un mito, no un demonio, un hombre. Y eso lo hace aún más aterrador. Historias comprobadas.